Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Vamos a conversar, yo les decía que vamos a profundizar en este tema. Una semana se cumple de este grave accidente ocurrido en Chihuayante y durante esta semana hubo reuniones en donde se juntaron las asociaciones de conductores con las autoridades. Uno de ellos fue esta reunión que se realizó en el gobierno regional encabezada por el jefe de infraestructura y transporte, Jaime Aravena, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por el contacto, Ángela, y dispuesto a tratar de aclarar un poco los esfuerzos que está haciendo el gobernador para mejorar efectivamente el control o la fiscalización de los conductores. Jaime, usted fue ex seremi de transporte y hoy día se han hecho varios esfuerzos por profesionalizar este servicio, por hacer que el perímetro de exclusión funcione. Cuéntenos un poco con qué sensación quedó después de esta reunión con las asociaciones de transportistas. A ver, lo primero es señalar de que a, a raíz de los últimos hechos que han involucrado al transporte público, no tan solo el accidente, hemos tenido fallas mecánicas, ¿cierto? Atropellos, una serie de cosas. El gobernador nos encomendó tratar de hacer los esfuerzos para que efectivamente mejore el transporte público y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el control de drogas y alcohol de los conductores. Para eso nos juntamos con las asociaciones, las 5 asociaciones de dueños de buses, eh, y la sensación que nos quedamos es que hay una muy buena disposición de todas las líneas del Gran Concepción, incluidas las de Tomé, para efectivamente hacer los esfuerzos por hacer algo. Em, Así que la sensación es positiva. El gobernador les planteó que podíamos hacer los esfuerzos colocando recursos, por ejemplo, para disponer de test, eh, a lo mejor hacer ahí un programa piloto con una línea determinada o con todas, y quedamos de que efectivamente esos esfuerzos se iban a hacer. Se, se firmó un convenio de colaboración entre las 5 líneas y el gobernador, que va en la dirección de efectivamente realizar algún programa en esa dirección. Jaime, en ese aspecto se ha comprometido, por ejemplo, recursos o se van a evaluar recursos relacionados con poder prevenir y también hacer fiscalizaciones a los conductores. Pero, ¿qué tanto se puede hacer pensando en que hoy día que viendo, por ejemplo, en estos profesionales están viendo poder a choferes y cumplir con las disposiciones que les hace, por ejemplo, el Ministerio de Transporte. A ver, efectivamente lo que se persigue es que se hagan efectivamente controles de drogas a los conductores de manera aleatoria, pero de manera preventiva, es decir, antes de que efectivamente tome el control de un vehículo, por ejemplo, de un bus. Entonces se harían controles aleatorios en los terminales. Eso es lo que se está tratando de hacer, de tal manera que tiene que haber voluntad de los conductores, porque efectivamente se realicen estos test, tiene que haber voluntad de los dueños, y eso significa que hay que probablemente corregir el reglamento interno, incorporar el tener la autorización para poder hacer estos controles. Entonces, no es solo generar el control, sino que además generar un cambio en la manera en la cual a lo mejor se están teniendo los reglamentos internos, se tienen a lo mejor los contratos, porque finalmente lo que se necesita es que los conductores tengan unas mejores condiciones para trabajar, y también las empresas tengan las condiciones para que efectivamente los conductores sean profesionales, ¿cierto? Y se hagan las fiscalizaciones correspondientes para que no tengamos que lamentar los accidentes que tuvimos en términos de que haya un conductor que ha consumido droga o alcohol. Desde que usted era seremi, Jaime, ahora que es jefe de división y con este encuentro que tuvo con las asociaciones de taxibuses, ¿ha visto en ellos también el genuino interés de poder ir avanzando justamente en lo que usted nos menciona? A ver, de la reunión de ayer
con la conversación que tuvieron con el gobernador y los esfuerzos que hizo el gobernador, yo creo que sí, yo creo que se entiende. Se planteó y por eso firmaron el convenio. Ahora, esto es un trabajo en el largo plazo y tiene que además ser permanente, que fue lo que más recalcó el gobernador. No sirve hacer un control de droga a conductores en 1, 2 o 3 días o en una semana. Esto tiene que ser permanente, de tal manera de que efectivamente se pueda pesquisar a aquellos conductores, malos conductores, ¿cierto?, que consumen droga y que ponen en riesgo a la ciudadanía antes de que se suben al bus y poderlos apartar de lo que significa conducir buses. De tal manera que además ese conductor que se aparta de una línea de buses, ¿cierto?, no vaya a la línea al lado y lo vuelven a contratar, porque si no, el círculo vicioso seguimos teniendo conductor incorporado dentro del transporte público y es lo que no queremos. Entonces, por eso que es importante, y fue lo que más recalcó el gobernador, es hacer un programa que sea de carácter permanente, de tal manera que vayamos todos los meses, durante todo el año probablemente, fiscalizando para ir definitivamente apartando a estos malos conductores. Con eso, lo que vamos a lograr es recuperar la confianza de la ciudadanía en el transporte público, porque hoy día hay una suerte de desconfianza al subirse a un bus sin saber que el conductor está en condiciones o no. Bueno, tenemos que darle esa certeza. Y por lo tanto, para darle esa certeza, se están haciendo los esfuerzos. Y yo veo ahí en los dueños de buses una buena disposición. Falta una patita de la mesa y que el gobernador nos encomendó, que es que piensan cambiar los conductores del transporte público. Y para ello, el gobernador me pidió que generáramos una reunión con los conductores accedieron, y en el día de hoy vamos a tener una reunión del gobernador con los conductores para también ver su opinión y también ver su disposición, y finalmente tengamos a los conductores, a los dueños de buses, con el mismo objetivo, es decir, limpiar a los malos conductores, sacar la droga del transporte público y tener un transporte público eficiente. Estamos conversando con Jaime Aravena, jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío. Esto por la reunión que tuvieron con la Asociación de Taxibuses del Gran Concepción. Esto a portas, hoy día se cumple una semana de este grave accidente ocurrido en Chihuayante y que abrió, por supuesto, también todas las preocupaciones con respecto al servicio que se está entregando y, por supuesto, también a los conductores. Jaime, hoy día hay posibilidades, me imagino que ustedes también han conversado con la autoridad, con el Ceremi de Transporte. ¿Está más o menos en línea para que estos datos, y como dice usted, cuando un conductor que quizás no tenga todos los antecedentes correspondientes, pueda saber rápidamente parte de las empresas, por parte de las autoridades? ¿Tenemos sentencia disponible más allá del famoso antecedente? A ver, primero señalar de que este es un esfuerzo que hace el gobernador para tratar de aunar criterios, ¿cierto? Y que estemos todos con un mismo objetivo. Y en esto, obviamente, la Seremia de Transporte tiene mucho que decir y Senda probablemente también. Este es el inicio, el primer esfuerzo. Va a haber probablemente en los próximos días coordinaciones con la Seremia de Transporte y con Senda, porque aquí tenemos que todos estar tras el mismo objetivo. Y hay materias en las cuales le competen a la Seremia de Transporte, como son la fiscalización, a la Hacienda lo mismo, hacer fiscalización de drogas en la ruta, ¿cierto? Y poder controlar y sancionar a los conductores, que son materias que le competen a ellos. Entonces, este es un esfuerzo de todo. Carabineros también va a ser muy importante probablemente para tener apoyo cuando se hagan estos controles. Entonces, la idea es que efectivamente nosotros desde el gobierno regional podamos desarrollar algún programa, alguna iniciativa y después colocarla a disposición de los entes correspondientes que tienen las atribuciones para poderlo ejecutar. Jaime, ¿cuándo comenzarían a verse estas ayudas que usted dice? Bueno, este primer paso, leíamos ayer en la prensa y hoy día también que aparece en diario El Sur. eh, ¿Cuándo empezarían estas primeras ya ayudas respecto del gobierno regional que tiene que ver, como por ejemplo, con dotar con instrumentación para que justamente las empresas puedan tener algunas herramientas al respecto? A ver, nosotros ya a partir del día de ayer, el gobernador nos encomendó la misión de trabajar en una iniciativa. Y en eso estamos, ayudados por la unidad legal, ¿cierto? Y por la división que yo encabezo. Aquí hay un aporte súper importante también y que ayer estuvo en la reunión, y que son los consejeros regionales, y por lo tanto el vicepresidente de la Comisión de Transporte, eh, Américo Mondaca, estuvo con nosotros para también escuchar su opinión, porque finalmente cualquier iniciativa que podamos levantar desde el gobierno regional, con todo el impulso que le da el gobernador, es indispensable
el apoyo de los consejeros regionales porque hay que destinar recursos para ello. Y usted sabe que la situación del gobierno regional eh, es, tiene dificultades en términos de recursos, por lo tanto aquí hay un esfuerzo que va a haber que hacer entre todos. La misión es trabajar lo antes posible, tener una propuesta lo antes posible, someterla a la aprobación del Consejo para conseguir los recursos e implementarla con las iniciativas que podamos ahí acoger, tanto desde los dueños de buses como también de los conductores, porque lo que queremos finalmente es que sea un programa donde los recursos se aprovechen muy bien y tenga la efectividad para la cual el gobernador nos encomendó, es decir, que podamos pesquisar y además apartar a los conductores preventivamente antes que se suban a un bus. ¿Cuándo se realizaría esta segunda o esta línea que usted mencionaba con los conductores, Jaime? Porque parece bastante inédito. En general se habla con las asociaciones, microbuses, pero busco con justamente quiénes son los que conducen a diario. Bueno, aquí hay una demostración del liderazgo y la capacidad que tiene el gobernador de poder convocar. Él convocó a los dueños de buses y los dueños de buses accedieron todas las líneas de buses y en este caso ahora a los conductores. Hay una buena relación con el gobernador porque al gobernador le gusta tomar decisiones escuchándolos a todos y por lo tanto siempre va a ser importante la opinión de todos para tomar una buena decisión. Y por eso que se le invitó a conversar, porque queremos escucharlo. El gobernador quiere escuchar su opinión, quiere saber cuáles son las dificultades que enfrentan los conductores, eh, qué es lo que necesitan para que efectivamente se pueda pesquisar a estos conductores, malos conductores. Ellos están muy conscientes de que esto a ellos los afecta y por lo tanto la ciudadanía tiende a creer de que todos los conductores efectivamente son o consumen droga, y eso no es así. En la realidad nos demuestra que hay, como en todas las profesiones, buenos conductores, malos conductores, y por lo tanto no pueden caer todos en el mismo saco. Por eso que ellos están muy interesados también en poder demostrar que así como hay situaciones como las que se pesquisó ahora, ¿cierto?, de conductores con droga, hay muy buenos conductores y que no consumen y que son muy profesionales y que trabajan muy bien. Y por lo tanto, yo creo que va a haber una muy buena reunión hoy día. Ojalá podamos sacar algún tipo de acuerdo similar al que sacamos con los dueños de buses y podamos ponernos a trabajar, que es lo que la gente espera, de tal manera tener un programa y lo antes posible y estar efectivamente haciendo test de droga a los conductores para poder efectivamente demostrar que hay buenos conductores, pero también hay conductores que consumen y por lo tanto hay que pesquisarlos antes de tener un accidente como lamentablemente ocurre. Jaime, quiero sacarlo del tema de Chihuayante y de los conductores de microbuses y llevarlo a el tema. Nosotros todos los días estamos revisando la conectividad en el Gran Concepción, en otras partes del Biobío. ¿Hacia dónde ha estado enfocado el trabajo de su división durante estos primeros meses del mandato de Sergio Yacar? A ver, lo primero fue ordenar el gobierno regional. Tuvimos lamentablemente muchas iniciativas levantadas sin ningún tipo de presupuesto o de recursos. Y se generaron expectativas en distintos ámbitos, también en la división de transporte, en que habían iniciativas que iban a iniciar prontamente obras cuando eso no ocurrió. No se le entregaron los recursos y por lo tanto muchas de esas iniciativas quedaron sin ejecutarse o quedaron paralizadas. Y por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer es ordenarlo y ver cuáles iniciativas podamos continuar, cuáles no, cuáles estaban con deuda. Por ejemplo, Renueva tu Micro, que es sumamente importante para renovar la flota, ¿cierto? Y tener buses nuevos. Bueno, del 2023 que no se realizaba y el programa del 2023 aún no se cancelaba. Cuando nosotros llegamos, estábamos en el 2025 y aún no se les pagaba a los dueños de buses la renovación. A los taxis colectivos lo mismo. Bueno, hicimos los esfuerzos para que efectivamente se les comenzara a pagar. A los taxis colectivos ya se pagó el programa 2023 y a los buses se les está pagando. Entonces, primero, ordenar la casa. Y segundo, hacer los esfuerzos para poder levantar nuevas iniciativas o aquellas que ya estaban, pero que no se habían ejecutado, impulsarlas para que se ejecuten. Y hay varias obras que el gobernador ha pedido, sobre todo en términos de conectividad. Conocido es la situación de la ruta 160 y todo lo que ello involucra al tener una sola ruta que se colapsa apenas hay un accidente o hay un camión o un bus en pana, genera una congestión tremenda. Aparte de la normal que hay en horas punta, porque es donde más movilización de personas hay. La ruta 160 es la más congestionada de Chile.
Por lo tanto, hay iniciativas ahí que había que impulsar y empujar. Una de ellas es darle continuidad, por ejemplo, a Costanera Mar. La Costanera Mar es una obra con 2 pistas por sentido, pero que no tiene continuidad hacia el Estero Los Batros porque falta un puente y hacia Coronel, que la idea es que llegue hasta el parque. Bueno, impulsar la iniciativa, empujarle el estudio de los 7 kilómetros más de la ruta Costanera Mar, y eso está ya ingresado al gobierno regional para poder efectivamente licitar. Eh, Cosas de esa naturaleza es la que la ha impulsado para poder generar eh, mejores condiciones. El Renueva Tu Micro se le inyectaron 4.300 millones de pesos más al programa que venía en el 2023 para correr la lista e ingresar más buses al transporte público, porque parte del problema de la congestión es que hay muchos automóviles y por lo tanto, ¿y la gente por qué no toma bus? Bueno, porque primero tenemos conductores, como por ejemplo con lo que pasó, que generan inseguridad, porque los buses no están en condiciones, porque son muy antiguos, porque no dan el confort y la comodidad, y porque el servicio además no es confiable en el sentido de que la gente no tiene la certeza si va a pasar o no va a pasar. Entonces, por lo tanto, el disponer de buses nuevos que mejoren la condición hace también que la gente se incline efectivamente por tomar el transporte público. Entonces, los esfuerzos están en todas las direcciones, en mejorar al transporte público, mejorar la conectividad, hacer nuevas rutas, impulsar nuevas obras. Eso es parte de lo que estamos haciendo en la división en términos de conectividad. Pero no es lo único que hace la división, nosotros también empujamos todo lo que es electrificación rural, agua potable rural, algunas conservaciones de camino. Es parte de lo que hace la división y por lo tanto no es solo la congestión lo que nos mueve todo, y no solo en el Gran Concepción, sino que en toda la región estamos con obras o impulsando iniciativas en Biobío y también en la provincia de Arauco. Jaime, me imagino que está incluido Piedemonte en ello. Sí, Pedemonte es parte de lo que es de conservación. No se recuerde usted que nosotros somos parte del Plan Más Movilidad, donde están todas las iniciativas y en ese plan está obviamente la ruta Piedemonte, está transformar la ruta 160 en un corredor de transporte público, terminar Costanera Mar e iniciar los estudios por Costanera Sur, el puente, varias iniciativas que van en términos de darle continuidad y conectividad a aquellos lugares que tienen grados de congestión, la ruta 150 con Concepción Penco también, transformarla en un corredor, hacer conexiones entre la interportuaria y la conexión a los puertos. Hay varias obras que están en distintos ministerios, obviamente, fundamentalmente obras públicas, pero que desde el gobierno regional nosotros podemos apoyar, en algunos casos aportando recursos y en otros casos haciendo las gestiones para que efectivamente aquellos entes que tienen competencia agilicen o prioricen estas ideas. Jaime Aravena, jefe de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional del Biobío, acompañándonos en este mesa de noticias de día viernes 23 de mayo. Jaime, queremos agradecerle el que nos haya acompañado y, por supuesto, venir a darnos algunas luces de estas reuniones que está sosteniendo el Gobierno Regional con los representantes de los taxibús. No, gracias a ustedes, muchas gracias Ángela y buen día. Buen día.